Directamente vamos a ir empezando el webinar que organizamos con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con la filial de Cava y Gran Buenos Aires. Yo soy Martín Dehesa, me acompaña en la organización la doctora Karina Balassini, que es la referente de la regional, y para la idea invitar al doctor Jorge Mercado. Es un intensivista neumonólogo argentino recibido en la Universidad de Buenos Aires, que se está desempeñando como profesor asistente en la Universidad de Nueva York. Corregime, Jorge, si me equivoco, y es director de la sección pulmonar del Hospital de Langone en Brooklyn, dependiente de la Universidad de Nueva York. Y un poco para que le pregunten, y los invitamos como panelistas realmente a uno de los exponentes más importantes y conocidos por nosotros, que es el doctor Ríos, Fernando Ríos, que se desempeña como, en este momento ya es director del Sanatorio Las Lomas, pero ha trabajado muchos años en cuidados intensivos. Está, creo, Fernando, que estás todavía a cargo de la revista de la Sociedad de Terapia Intensiva. También lo tenemos al doctor Ricardo Valentini, que es jefe de departamento de medicina del CEMIC y también ha sido director del comité, exdirector del Comité de Neumonología Crítica de la SATI. Y por último está Eduardo San Román, que ustedes lo conocen, es el jefe. ¿Qué tal, Eduardo? Es el jefe de la terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano. Bueno, los saludo a todos y le doy paso a Jorge Mercado. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Martín, por una linda presentación. Es un honor para mí presentar acá en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva la experiencia que tuvimos acá en la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, desde marzo, cuando empezó esta pandemia del COVID-19. También agradecerle a Karina, la doctora Balassini, al doctor San Tomás por estar acá, doctor Ríos y doctor Valentini. Escucho muy buenas referencias de ustedes cuando hablo con mis amigos ahí en Argentina, o sea que para mí realmente es un honor y un placer poder compartir nuestra experiencia de lo que tuvimos acá en Nueva York con esto. Bueno, y a todos los participantes, gracias, y cualquier pregunta que tengan nos la hacen llevar al panel, y más que nada les quería dar primero una presentación, con una presentación que creé yo especialmente para ustedes, intensivistas y pulmonólogos que estén escuchando. Empezar con la primera slide, que es la que ustedes ya se ve generalmente en muchos sitios web. Está tomada de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland, y es digamos, de referencia porque toma mucho los casos confirmados. Muchos nuevos datos dicen que ya pasamos los 5 millones de casos en el mundo, pero aquí, como ven, se ve bien que el área más afectada ha sido la costa este. Se está poniendo cada día que me veo y sumo acá, veo que está mucho más rojo, como que el virus se está moviendo hacia el oeste, pero evidentemente acá el país en Estados Unidos fue el más impactado hasta el momento de todo esto. Aquí quería mostrarles un poquito, esto es un poquito más viejo, del 7 de mayo, pero para mostrarles que en la costa oeste hubo menos casualidades y menos casos que en Chicago, y que más que nada en Nueva York, donde yo estoy. Y hay varias teorías que voy a comentar sobre estas teorías. Una de las teorías es que hay dos tipos de virus mutados, uno que es el que vino de China y el otro que es el que vino de Europa, con mutaciones en algunas proteínas y que tienen diferentes tipos de presentación clínica y mortalidad.
Todavía hay solamente 2 publicaciones al respecto, pero bueno, es muy interesante y podemos charlar un poco más después sobre esto. Este es el condado, estas son también tomado de la Universidad de Johns Hopkins, el condado donde yo trabajo en Brooklyn, se llama el Kings County. Y como aquí quería mostrarle esto porque es una muy buena presentación epidemiológica de lo que es el condado donde yo trabajo. Ven que la población es más que nada 2.600.000 personas, una población de mayores de 65 años que es de 343.000 personas, y esta es la cantidad de camas que tenemos aquí abajo a la izquierda, con camas también, 282 camas de terapia intensiva. Este número, evidentemente, cuando uno ve la cantidad de casos que hubo, tuvimos que ampliarlo. Tuvimos 52.551 casos confirmados de COVID. Si bien no todos tuvieron que ir a la terapia intensiva, nos quedamos sin camas de terapia intensiva rápidamente y tuvimos que como improvisar en el momento. La Universidad de Nueva York veníamos siguiendo los casos primero de China y después de Italia bastante directamente, entonces nos preparamos creando una nueva terapia intensiva, que era la terapia intensiva quirúrgica en nuestro hospital y de trauma, y la transformamos a una terapia COVID antes que llegue el primer caso, y a los 2-3 días ya estaba repleta, tenía 16 camas, y tuvimos que rápidamente empezar a crear terapias en otros lados. Y acá les voy a mostrar un par de presentaciones, de fotos al respecto. El modo de transmisión, sabemos por el CDC que el virus se puede mantener en una superficie, se puede aerosolizar. Hay de vuelta mucho conversación sobre qué hace que el virus se aerosolice. Algunos tipos de ventilación no mecánica, como el BiPAP o el CPAP, hay gente que piensa que puede aerosolizarse, o con oxígeno de alto flujo. Y estas informaciones sobre el CDC que dice cuántos días el virus se mantiene en distintas superficies. Esto es importante para el personal de limpieza de los hospitales, porque nosotros a la noche y durante el día venía el personal de limpieza y tenían que desinfectar cada vez que un paciente fallecía, hacía lo que se llama acá una limpieza profunda del cuarto antes que entre una nueva persona infectada con COVID. Yo sé que es una conversación muy importante que tienen en Argentina sobre el personal médico y la protección que conlleva, y qué tipo de máscaras y qué tipo de máscaras para la cara tienen que usar. Entonces este es el protocolo que es en la Universidad de Nueva York. Más que nada, instituimos un protocolo de que todo personal de la salud necesitaba una máscara quirúrgica aquí vista, y para, por ejemplo, casos de intubación o broncoscopías o algún tipo de, cuando esté en contacto aerosolizándose el paciente el virus, el respirador N95. Podemos charlar un poco más sobre eso porque es un punto de contención bastante interesante. Aquí una nota al respecto abajo es que nosotros reusamos los respiradores N95 como neumonólogos y lo estamos reutilizando durante nuestro plazo de trabajo, que eran 12 horas, lo que conllevó a que no tengamos que tirarlo como hacíamos anteriormente, que era usarlo por cada paciente, sino que reutilizábamos el respirador. Y aquí vemos cómo utilizamos esto. Aquí vemos la pared de la puerta que daba a la nueva terapia intensiva del COVID. Ven estas bolsas de madera que cada miembro del personal que venía, por ejemplo, enfermeras o técnicos de respiratorio y médicos, ponían su nombre en esa bolsa, y cada vez que salían y entraban a la terapia dejaban su instrumental, sus máscaras y la máscara de la cara para protegerse de cualquier tipo de
de secreciones que podrían haberse visto. Si esto se ensuciaba, uno pedía uno, pero había una sola persona en la terapia que manejaba la cantidad de máscaras y de protección que podían usar cada miembro del equipo de terapia. Lo que yo hice durante todos estos tiempos es reservar 4 máscaras y las iba rotando por los días que iba estando, o sea, numeré mis máscaras 1, 2, 3, 4 y el día número 1 usaba la número 1 y así seguido. Más o menos la estaba usando 12 horas en cada shift. Hubo mucha controversia aquí con el efecto de que mucha gente quería desinfectarlo o usar lámparas de ultravioleta, pero nos contactamos con 3M y los fabricantes de las máscaras y ellos no recomiendan eso para usarla. O sea que algo para tener en consideración si alguien les propone esta solución. Lo que hicimos también es crear, porque de vuelta, este virus se puede aerosolizar, entonces empezamos a crear más camas con presión negativa. Crear un cuarto con presión negativa es extremadamente costoso. Entonces la solución que estuvo en ingeniería fue, como aquí ven, un pedazo de tubo que se conectaba a la ventana y generaba por un filtro filtro HEPA, se dice aquí, de HEPA, y aspirando el aire del cuarto con la puerta cerrada y llevando esto hacia el exterior. Esto no es técnicamente lo que uno llamaría un cuarto de presión negativa, pero es una de las soluciones que ideamos para muchos de los pisos, porque nos vimos sobrecargados de pacientes que necesitaban cuarto de presión negativa y no teníamos. En las terapias intensivas, por ejemplo, tuvimos que crear 5 terapias intensivas más de las que teníamos en el hospital. En un momento llegamos a tener 7 terapias intensivas en un hospital cuando solamente solo médico, solo nuestro hospital tenía una terapia intensiva de medicina. Y más o menos un promedio de 20 pacientes críticos por día. Ahora estamos con 80 pacientes intubados de coronavirus. Este es el sistema que le saqué la foto. Creamos el cuarto posoperatorio. Así como ven aquí a la izquierda, esto está sacando el aire del espacio físico y lo lleva por el filtro y de vuelta lo deposita las partículas que se están succionando hacia el exterior. Un poco sobre el virus, cómo se presentó clínicamente, una incubación más o menos de 2 a 14 días. Los síntomas que ustedes seguramente ya vienen discutiendo en seminarios y se estuvieron viendo algunos de estos pacientes. Más que nada tos seca, falta de aire, presión en el pecho. Tuvimos muchos casos de mareos, dolor de cabeza, que no es algo que nosotros estamos esperando ver. Es verdad esto de la pérdida del sentido del olfato y del sabor. Muchos de nuestros pacientes se presentaban con esto como su síntoma inicial. Y después, obviamente, síntomas que se ven con síndromes respiratorios de la vía aérea superior. Al principio, recuerden que nosotros empezamos a ver casos al final de marzo. En ese tiempo todavía había presencia de virus respiratorios, como por ejemplo rinovirus o otro tipo de coronavirus o también casos de influenza. Y lo que vimos es cuando nosotros al principio estábamos todavía chequeando un panel de infección respiratoria de vías aéreas superiores, todavía seguíamos viendo casos de rinovirus, pero también que estaban coinfectados con el nuevo virus COVID. Muchas de las cosas que yo he visto en los medios de comunicación es que se le atribuye a esta enfermedad, que es más que nada enfermos mayores de 65 años. Como aquí ven, esto es una foto de cuando el gobernador acá en Nueva York
estaba dando un ejemplo de todos los pacientes que estaban en el estado de Nueva York a 6 de mayo. Ustedes ven que si bien hay una mayoritaria proporción de pacientes mayores de 60, hay una gran cantidad, casi el tercio del spread es pacientes menores de 60 años. O sea que esto no es exclusivo de personas mayores de 60 años, y eso es muy importante, porque yo vi un montón de casos de pacientes menores a 60 años, incluso pacientes de 18, 20, 25 años que fueron admitidos a nuestra terapia y con pronóstico bastante pobre y sin ningún tipo de patología anterior. Los laboratorios que introducimos cuando el paciente era admitido eran los que ven aquí, más que nada nemograma, un ionograma, ferritina, de dímero, proteína C reactiva. Nos fijamos mucho en laboratorios que nos dictaminaban si había un tipo de respuesta inflamatoria, aunque sea no específica, y esto nos ayudaba después a algunas de las terapéuticas que estuvimos institucionalizando y que les voy a hablar en unos minutos acerca de esto. Tuvimos la oportunidad de chequear niveles de interleuquina 6 y también lactato de deshidrogenasa, troponina y triglicéridos para nuestros pacientes. Esta es una imagen de una radiografía de tórax de un paciente que yo tuve a mi cargo. Como ven aquí, infiltrados bilaterales, clásico en la presentación, una predominación más que nada intersticial. En algunos pacientes se ven cardiomegalias, vemos que también tiene unos volúmenes bajos. Sin embargo, ustedes ven esta radiografía y dicen, bueno, está bien, puede ser una neumonitis intersticial por virus, como se ve claramente, pero cuando uno chequea la tomografía del mismo paciente el mismo día, ustedes ven ya aquí una predominancia difusa de distribución alveolar con aspecto mosaico, de vuelta bilateral, pero esto se correlaciona con unas de los reportes que venían de China de que la tomografía de pulmón es de alguna manera más sensible que la radiografía de pecho para ver el tipo de inflamación en el tejido pulmonar. Este es un trabajo que se publicó en el Lancet de la Universidad de Nueva York, y aquí se ven el microscopio electrónico, los túbulos renales y las inclusiones virales, con también virus en el intestino delgado, con hematoxicilina eosina, y vemos aquí también cortes del pulmón donde se ven de vuelta presencia de los virus en estos órganos. Esto lleva a la conclusión en este estudio que se estaba pensando que esto puede ser una predisposición a una disfunción endotelial. Y todos estos tipos de factores de riesgo que uno ve para un cuadro severo de COVID-19, que es lo que nosotros vemos en la terapia intensiva, porque realmente los casos sin síntomas o los casos leves se pueden tratar como ustedes quieran, de los antivirales que ustedes quieran, y esos pacientes no van a tener un pronóstico pobre. El problema son los pacientes que de alguna manera u otra no sabemos por qué esto sucede en teorías de que puede ser una disfunción endotelial que lleva a la progresión del paciente. Estas son radiografías que la doctora del grupo acá de la universidad me cedió para poder presentarles, y es una de las cosas que más nos sorprendió. Esto ella la hizo más o menos a las 2 semanas después de haber empezado la pandemia, en el medio de abril, hizo 9 autopsias en pacientes en la Universidad de Nueva York y vio que en todos los pacientes había una presencia muy grande y muy severa de trombosis, tanto microscópica como macroscópica, en todos los tejidos que ella analizaba, sistémico, difuso y bastante severo. Acá vemos la patología del pulmón, que también de vuelta mucha trombosis, presencia de trombosis, y un clásico estadio de daño alveolar difuso
como se ve en el síndrome agudo respiratorio, y con las fases tardías, una presencia de fibrosis pulmonar bastante acelerada. El paciente murió después de 9 días de tratamiento. Otro, de vuelta, secciones del pulmón, que se ven inclusiones virales con microscopía electrónica, y incluso la presencia de megacariocitos, lo cual lo sorprendió muchísimo a la doctora Rapkiewicz, que tiene una experiencia de más de 25 años haciendo patología. Nunca había visto megacariocitos tanto en el pulmón como en el corazón, lo cual le sorprendió bastante. Bueno, y ahora realmente el asunto de cómo manejar y cómo tratar a estos pacientes, y esto es algo que siempre es interesante, y me gustaría que sea una discusión abierta con preguntas al respecto, pero yo lo que quería mostrarles son los protocolos que estamos manejando aquí en la Universidad de Nueva York. Este es el protocolo de anticoagulación. Estuve hablando con colegas argentinos, y sé que esto es algo que está en discusión allá con respecto a si empezar anticoagulación o no en estos pacientes. De nuestro punto de vista, estos pacientes, nosotros cuando empezamos a ver estas trombosis, no siempre se verían sintomáticamente, no siempre se verían por el ultrasonido, y la realidad es que empezamos a ver muchas trombosis, como vimos en las autopsias, pero también en pacientes con presentación con tromboembolismo pulmonar masivo, con también trombosis en las arterias como la aorta, la femoral y en otros sitios. Entonces fuimos bastante agresivos con los protocolos de anticoagulación. Aquí, como ven, básicamente esto es dentro de todo un estudio que estamos haciendo, participando con otros centros en Estados Unidos, y tratando de ver si en estos pacientes vamos a empezarles anticoagulación a medida que hayan sido admitidos. Este es el protocolo de tratamiento que no es en la terapia intensiva. Este es el protocolo de manejo del paciente en la cama de clínica médica. Y como ven aquí, en ese momento estamos utilizando plasma convaleciente, hidroxicloroquina, tocilizumab, que es una anti-interleuquina 6, y les puedo comentar un poco después nuestro resultado con estas cosas, con estas terapéuticas. Igualmente, hasta ahora les puedo comentar tempranamente que ninguna de estas terapias tuvo un gran impacto en nuestros pacientes, excepto por la anticoagulación, en que empezamos a ver menos episodios de trombosis a medida que empezamos este tipo de régimen, que aquí lo estoy mostrando. Nos estamos guiando con el D-dímero, con los niveles de dímero. Esto es, obviamente, como ustedes, y con mucha razón, me podrán decir que no es muy específico, pero decidimos usar el D-dímero como guía para anticoagular a estos pacientes. Y de que empezamos a usar esto, bueno, todavía el estudio está recolectando data de los pacientes que empezamos a tratar, pero tempranamente, y todo esto anecdóticamente de lo que yo viví, estuvimos viendo menos pacientes y menos complicaciones de trombosis gracias a la institución de este protocolo. Y a estos pacientes es muy controversial qué hacemos con la anticoagulación cuando la mandamos a la casa. Y nosotros lo que estamos haciendo es mandarlos a la casa con anticoagulación, con agentes orales, por lo menos por 2 semanas después. Aquí vemos cómo los transferimos a Apixaban o a Rivaroxaban a medida que se van a la casa. Entonces, en el contexto de estudios, lo que estuvimos usando, entonces fueron realmente todas las terapias que seguramente ustedes están en consideración, tanto de hidroxicloroquina como de acitromicina. Tuvimos un estudio que lo tuvimos que detener porque tuvimos demasiados efectos adversos con esta combinación, más que nada arritmias, como ustedes esperarán, y no vimos ningún tipo de mejora
con la hidroxicloroquina sola o con la hidroxicloroquina con acitromicina. No hubo ningún tipo de mejoría en los pacientes en la etapa crítica, moderado severa coronavirus. También usamos los antivirales como el ritonavir y lopinavir, también lo tuvimos que suspender porque no hubo ningún tipo de mejora. El tocilizumab lo dimos a 15 pacientes, los 15 pacientes lamentablemente fallecieron, no hubo ningún tipo de mejora con respecto a lo que se llama la tormenta citoquímica, no hubo ningún tipo de respuesta con el tocilizumab. El remdesivir, que ahora está la droga de moda, la estamos usando, estamos de vuelta en un estudio con otros hospitales y estamos recolectando data para ver si realmente sé que hay unos estudios preliminares que quizás disminuye la progresión de la enfermedad y disminuye la cantidad de días que los pacientes están hospitalizados. Realmente no tengo mucho para decir en estos momentos, salvo que no tenemos demasiada data para decir. Como les dije, a la anticoagulación estamos todavía en los estudios. Yo soy el encargado del plasma convaleciente en el hospital. Cuando empezamos a tener suficiente plasma para empezar a dar a los pacientes, fue solamente hace 1 o 2 semanas cuando empezamos a ver menos pacientes. Y estoy en este momento participando del estudio que la Clínica Mayo está recolectando datos para ver que se va a publicar en las siguientes semanas, para ver si esta terapéutica generó algún tipo de respuesta en las infecciones. No tengo mucho más para decirles. También usamos colchicina y los corticosteroides siempre es un punto de contención, salvo que decirles que nosotros también estamos haciendo un estudio para ver a quién darle corticosteroides. Empezamos a hacer corticosteroides al principio, cuando empezamos a ver pacientes, no tuvimos una respuesta muy buena en la primera semana y los pusimos en veremos, no usamos corticosteroides, lo dejamos al criterio clínico de cada intensivista. Y en el medio de la pandemia, cuando ya realmente no teníamos ningún tipo de herramienta, empezamos a volver a usar los corticosteroides y hubo algún tipo de experiencia anecdótica en otros hospitales aquí en Nueva York que vieron que los corticosteroides tuvieron un poco de respuesta. Pero de vuelta, nosotros estamos usándolo en el contexto de un estudio clínico. La administración de oxígeno lo usamos desde que el paciente está admitido. Usamos gafa nasal, mascarilla con reservorio de reinhalación. Esto es anecdótico, tener cuidado con los métodos de ventilación no invasiva o métodos de administración de vuelta con aquí está. ¿Me están escuchando bien, Martín? ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, ok. Te escuchamos bien. Bueno. Sí, perfecto. No, porque veía ahí unos mensajes por eso. Entonces, quería ponerlo en consideración de que los métodos de ventilación no invasiva como el CPAP o BiPAP son a veces considerados técnicas y terapéuticas que pueden generar un evento super spreading que puede contagiar al personal médico y de enfermería, así que hay que tener mucho cuidado. Por esa razón empezamos a crear estos cuartos de presión negativa. Lo que nos sirvió mucho, especialmente en el piso, fue un equipo de pronación voluntaria. O sea, los pacientes que estaban con mascarillas de reservorio de reinhalación, hasta 15 litros, 30 litros de oxígeno, les pedíamos a los pacientes, mientras estén conscientes, que se pronen voluntariamente y que pueden estar pronados hasta 18 horas por día. Tuvimos que cambiar los criterios de ventilación e intubación por el hecho de que al principio empezamos a intubar a todo el mundo y como si ustedes se pueden imaginar, la terapia se llenó, como le dije, en 2 días estaba llena y seguían apareciendo estos pacientes. Entonces tuvimos que entonces tratar de mantener estos pacientes lo más que pudimos
con otros métodos no mecánicos de ventilación, si pudimos. Tuvimos muchas instancias en que había pacientes intubados en camas que no eran de terapia intensiva, con enfermedades que no eran de terapia intensiva, lo cual conllevó a, obviamente, muchos problemas logísticos. Las técnicas de ventilación, hay realmente dos escuelas en este momento, que es seguir con lo que estuvimos haciendo hace 20 años, que es la estrategia del bajo volumen tidal, lo que nos dio el ARSNet, que sabemos que funciona excelentemente en casos de síndrome de respiratorio agudo, con mantener la presión de plató menor de 35. Lo que yo me di cuenta, y que después lo manifestó también el doctor Gattinoni en su artículo en JAMA, fue que muchos de estos pacientes tienen un compliance del pulmón que es bastante más alto de lo que uno se podría imaginar con este síndrome agudo respiratorio. O sea, el pulmón tiene un compliance alto, lo cual le hace a uno pensar que realmente es necesario los volúmenes bajos de tidal. Y realmente acá en la Universidad de Nueva York no pudimos elegir entre los dos. Mucha gente se siguió con el criterio del ARSNet porque dijeron que era lo único que está aprobado por evidencia de la medicina. Y bueno, mi experiencia personal fue que muchos de los pacientes manejé al ventilador como lo dictaminaba Gattinoni, que básicamente en mi experiencia con respecto a lo que dice Gattinoni es mirar lo que el ventilador está diciéndole al operador. O sea, usar el ventilador como básicamente una función pulmonar, y si está con alta compliance, entonces a ese paciente se puede quizás usar unos niveles un poco más altos de tidal. Y también es muy importante que en esos pacientes el PIP realmente no va a ayudarlo a uno. Yo en muchos de estos pacientes, cuando en otros, en la era pre-COVID, yo usaba el PIP para reclutar al alveolo fácilmente con niveles de PIP de 20 o incluso 30, en estos pacientes no funciona esa estrategia, lo cual me hace pensar que el doctor Gattinoni tenía algo de razón en este aspecto de pulmón tipo L, que le llama, que es realmente de alto compliance y con baja respuesta al PIP. Pero bueno, sigue siendo muy controversial esto. Muy importante es que usamos muchos tipos de sedativos. Nosotros seguimos las recomendaciones de las guidelines para la sedación. Usamos fentanilo, usamos propofol, y estas medicaciones en estos pacientes es súper altas dosis. O sea, estamos hablando de que estos pacientes generan un alto nivel de resistencia, incluso como si fuesen pacientes que tienen altas resistencias. Yo generalmente en la época pre-COVID yo usaba también ketamina como una manera de disminuir el uso de opioides, y la realidad es que en estos pacientes no funcionó. Se nos acabó, de hecho, estamos hablando de la Universidad de Nueva York, y se acabó el fentanilo y el propofol. No teníamos suficientes medicaciones para dar a estos pacientes, porque todo paciente que estaba intubado requería altas dosis de estos medicamentos, estaban maximizados. Muchos de estos pacientes tuvimos que usar paralíticos, usamos succinilcolina, rocuronium, Nimbex, y también sufrimos bajas de la cantidad de paralíticos que podemos usar. Entonces tuvimos que usar métodos alternativos como hidromorfona y benzodiazepinas, que hacía años que no usábamos por la alta incidencia de delirio con el uso de benzodiazepinas, como ustedes bien saben. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es crear equipos especializados en diferentes áreas, porque al ser la intubación un área de alto spreading, que mucha personal médico y de enfermería se puede contagiar, entonces usamos, ya que no estábamos haciendo
no estábamos haciendo casos quirúrgicos electivos. El equipo de anestesia no estaba muy ocupado, entonces dijeron, bueno, vamos a crear un equipo de intubación que básicamente intubaba pacientes por todo el hospital. Y básicamente en el momento más ocupado, con más volumen, estaban intubando a alrededor de 12 a 14 pacientes por día. Creamos un equipo de pronación, porque nosotros no tenemos cama de pronación en Brooklyn, entonces era pronación por personal médico, y entonces los kinesiólogos, los cirujanos y los anestesistas rotaban y 2 veces al día iban a pronar y despronar a los pacientes en las terapias intensivas durante todo el hospital. Muchos de estos pacientes entran en falla renal aguda y entonces hacíamos rondas diarias a quienes de estos pacientes necesitaban hacer hemodiálisis. Todas las intubaciones, como ven aquí al lado, se hacían con los CIMAX o con equipos de laringoscopía por video para tratar de disminuir la aerosolización o el contagio del que estaba intubando al paciente. Tanto cirugía como el equipo pulmonar, yo fui parte de esto, éramos los que estamos encargados de haciendo tracostomía percutánea y broncoescopía de estos pacientes. Ahora les voy a hablar un poco más sobre lo que eran las tracostomías percutáneas. Potenciales, ¿qué son las cosas que vimos en estos pacientes que se complicaban? Bueno, vimos que en estos pacientes muchas veces había un delirio hiperactivo grave. Estos pacientes se caían de las camas, trataban de despertarse en el medio de la noche y la realidad es que no respondían mucho de vuelta a las medicaciones que usualmente usamos para tratar el delirio hiperactivo. Muchos de estos necesitaban una persona cuidándolos, especialmente si no estaban en la terapia intensiva. Bueno, hablé un poco del tromboembolismo pulmonar. También muchos pacientes se generaban con un moco bien duro y difícil de aspirar, y tanto que generaban obstrucción endotraqueales. Entonces fue muy importante para nosotros convencer a nuestros terapistas de usar realmente nebulizadores, inhaladores y de vuelta la técnica esta de traqueostomía percutánea, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de como si fuese un tubito que uno lo infla con estas jeringas y saca toda la cantidad de moco que pueda estar obstruyendo el tubo endotraqueal. Muchas veces tuvimos que reintubar a muchos de estos pacientes y de vuelta fue una de las razones por las que dijimos hacer estos procedimientos de traqueostomía percutánea después de estar 5 días intubados los pacientes. Muchos neumotórax vimos, requiriendo inserción de tubos para drenarlos. Como les dije, insuficiencias renales agudas. Es de vuelta objeto de discusión qué es lo que causa la insuficiencia renal aguda, si es un proceso de necrosis tubular aguda por sepsis o por si es el propio virus, como vimos inclusiones virales en los túbulos renales, si es parte de la patogénesis viral. Pero la realidad es que tuvimos que usar mucho hemodiálisis continua y diálisis peritoneal en estos pacientes, lo cual nos conllevó a que realmente nos focalizamos mucho en tener muchos ventiladores, pero en realidad lo que nos faltó fueron equipos de diálisis, enfermeras para diálisis. Estuvimos hablando mucho de corticosteroides y tocilizumab y todas terapéuticas que disminuyen la respuesta citoquímica, pero también causan un estado de inmunosupresión relativo. Entonces lo que vimos fueron muchísimos episodios de superinfección bacteriana que requirieron dosis de antibióticos empíricos altos. Nosotros usamos, como si me imagino ustedes, tratamiento empíricos que son contra las infecciones bacterianas, como por ejemplo la piperacillina y la vancomicina. Tuvimos 3 episodios de bacterias
súper resistentes a los antibióticos. También episodios cuando uno está hablando de muchas vías centrales y vías para diálisis, incrementa la posibilidad de que se genere infecciones por hongos. Entonces tuvimos episodios mucho de candidemia también. Publicamos un estudio con el doctor Ángel y el equipo de cirugía torácica de la Universidad de Nueva York, y después esto generó también un estudio por el doctor Feller Kaufman de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, diciendo a estos pacientes cómo hacer una traqueostomía percutánea de manera segura. En la Universidad de Nueva York hicimos en 5 días en el ventilador asistida, y pacientes que pensamos que iban a mejorar, ¿no es cierto? Yo participé en muchos de estas traqueostomías y les puedo asegurar que tiene que ser un equipo que sepa hacer esto rápido y seguro, y mis coequippers eran cirujanos. Mientras yo hacía la parte de la broncoscopía, ellos hacían la parte de la traqueostomía. Es importante que no cambia la progresión de la enfermedad, pero sí disminuye la cantidad de sedación y quizás un mejor manejo de las secreciones respiratorias. Nada sobre esto, simplemente decirles que en un momento en que estábamos pensando en que iba a haber una crisis de ventiladores, la Universidad de Columbia acá en Nueva York tuvo un par de pacientes con un ventilador y 2 a 4 pacientes en el mismo ventilador. Gracias a Dios no fue algo que tuvimos que usar en la Universidad de Nueva York, y no tuvo resultados muy buenos, como ustedes se imaginan, en la Universidad de Columbia, o sea que espero que nunca lo tengan que usar, porque está reportado, pero conlleva demasiadas complicaciones que, bueno, si alguien está interesado, podemos discutir. Cuando estábamos hablando de respiración cardiopulmonar, resucitación, disculpen, teníamos este aparatito que se llama Lucas, que era básicamente para disminuir la cantidad de compresiones y la aerosolización en estos pacientes. Nada más, simplemente decirle que está lindo para mostrar en una presentación, pero la realidad es que cargarlo y ponerlo en el paciente cuando está en cargo para respiratorio es mucho más difícil que hacerlo. Es más lindo mostrar en la presentación que en la vida real. Hemodinamia, la última slide. Bueno, vasopresores, más que nada hicimos norepinefrina, y después vasopresina, felinefrina, y también inotrópicos como glutamina para en estos pacientes. Lo que sí decirles que los inotrópicos no usamos tantos porque estos pacientes ya estaban muy taquicárdicos de base, y era muy difícil empezar los inotrópicos, entonces favorecimos más la norepinefrina con la vasopresina. Conclusión, la última slide básicamente es como terapista hay que planear la capacidad de su terapia intensiva, y con planes para expansión de áreas de presión negativa, y les mostré una manera de hacerlo. La creación de equipos especializados para tanto intubación, pronación, broncoscopía, porque esto es necesario que sean equipos compactos y que con alta experiencia. Lamentablemente no es un muy buen momento para aprender en estos pacientes, no les da mucho tiempo para manejarlos. Es muy importante reunirse con la farmacia para hablar sobre el stock de sedantes y crear protocolos para usar medicamentos alternativos cuando este stock de las medicinas que uno usa generalmente se acabe. Para mí, en mi entender, un protocolo de anticoagulación es clave. Hemos visto muchos casos, y así como vieron en las autopsias, un 100% de trombosis en todos los pacientes que vimos en las autopsias, o sea que considerar anticoagular a estos pacientes incluso con baja sospecha. Y después, de vuelta, el manejo del ventilador, discutir sobre los diferentes manejos y realmente no llevarse solamente con publicaciones, sino estar en la cama del paciente y ver cómo responde. Desde ya, de vuelta, muchas gracias al doctor Deza, a la doctora Balassini y a todo el equipo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva por darme la oportunidad de compartirles esta experiencia que tuvimos en los últimos 2 meses,
Y ahora, bueno, abierto a las preguntas que puedan tener.